Mi nombre es Jessie y soy escritora y periodista. Esta es la historia de Jennifer, una mujer cuya vida fue truncada de la manera más trágica y absurda durante lo que debería haber sido una noche de diversión y romance. Conocí a Jennifer a través de su familia, quienes me pidieron que contara su historia para que el mundo supiera lo que realmente sucedió aquella fatídica noche del 6 de diciembre en Florida. Esta es una historia que duele contar, pero que debe ser escuchada. Jennifer, una camarera de Sánchez Troyan años llena de vida y energía, había decidido probar suerte en Tinder. No era la primera vez que usaba la aplicación, pero esta vez conectó con un hombre llamado Miles McChesney, de Sánchez Troyan años, originario de Nueva York. Miles parecía interesante, tenía una sonrisa cautivadora en sus fotos y un perfil que sugería aventura y diversión. Después de unos días de conversación, decidieron verse en persona. La cita comenzó como cualquier otra. Jennifer y Miles se encontraron en un bar local, donde se unieron a otras dos parejas. La noche transcurría con risas, tragos y buena música. Jennifer, siempre alegre y extrovertida, parecía estar disfrutando, pero lo que nadie sabía era que Miles había estado bebiendo en exceso, algo que se convertiría en el detonante de una tragedia inimaginable. Después de varias horas en el bar, Miles sugirió que continuaran la noche en otro lugar. Jennifer, emocionada por la idea de una aventura, aceptó subirse a la Harley Davidson que Miles conducía. La motocicleta, según los registros, no era de su propiedad, sino de un familiar suyo. Jennifer, confiada y quizás un poco imprudente, se subió a la motocicleta sin casco. Miles, claramente ebrio, arrancó el motor y se adentraron en la noche. Lo que siguió fue un viaje que cambiaría todo para siempre. En algún punto de la carretera interestatal Ausubwe, cerca de Pompano Beach, Jennifer se cayó de la motocicleta. No está claro cómo sucedió exactamente, si fue un movimiento brusco, un bache en la carretera, o simplemente la imprudencia de Miles al manejar ebrio. Lo que sí se sabe es que Jennifer cayó directamente al tráfico que venía en sentido contrario. Miles se detuvo brevemente, pero en lugar de ayudar a Jennifer, huyó del lugar. Según los informes, llamó a su primo, quien finalmente fue el que alertó al Gubabiri. Mientras tanto, Jennifer yacía en la carretera, inconsciente y vulnerable. Lo que sucedió después es difícil de describir sin sentir un nudo en el estómago. Jennifer fue atropellada por 9 autos diferentes. Solo 3 conductores se detuvieron para llamar a la policía. Los demás siguieron su camino, como si nada hubiera pasado. Cuando los servicios de emergencia llegaron al lugar, Jennifer ya estaba muerta. Su cuerpo, irreconocible por los múltiples impactos, fue encontrado en medio de la carretera. La autopsia reveló que no se sabía con certeza si había muerto instantáneamente o si había sufrido antes de fallecer. La noticia de la muerte de Jennifer devastó a su familia. Su tía, Amy Gamer, luchó por contener las lágrimas durante una conferencia de prensa en la que se anunció una demanda contra Miles. Jennifer estaba llena de vida, dijo Amy, con la voz quebrada. Era tonta, divertida, una chica muy dulce, que haría cualquier cosa por cualquier persona. Todavía estamos tratando de procesar todo esto, tratando de cerrar el asunto. La familia de Jennifer demandó a Miles por enidólogo en daños, aunque ninguna cantidad de dinero podría compensar la pérdida de su ser querido. Miles, quien había sido liberado de prisión apenas una semana antes del accidente, por posesión ilegal de un arma de fuego, se convirtió en el centro de una investigación que aún no ha llegado a su fin. Miles, quien estaba en Florida visitando a su primo, desapareció después del accidente. No está claro si todavía se encuentra en el sur de Florida o si abandonó el estado. Lo que sí se sabe es que su negligencia y su falta de humanidad cambiaron para siempre la vida de quienes amaban a Jennifer. La demanda presentada por la familia de Jennifer acusa a Miles
de operar la motocicleta de manera descuidada y negligente, lo que provocó que Jennifer fuera expulsada de dicha motocicleta hacia el tráfico que venía en sentido contrario. Además, se le acusa de haber bebido alcohol hasta el punto de quedar incapacitado, algo que lo hacía completamente inepto para manejar. Jennifer era más que una víctima de un accidente trágico, era una mujer llena de sueños, risas y amor por la vida. Su familia y amigos la recuerdan como alguien que siempre estaba dispuesta a ayudar a los demás, alguien que iluminaba cualquier habitación con su presencia. Pero su legado también es un recordatorio de los peligros de conducir bajo los efectos del alcohol y de la importancia de tomar decisiones responsables. Jennifer no merecía morir de esa manera, y su historia debe servir como una advertencia para todos. La familia de Jennifer sigue luchando por encontrar consuelo. Cada día es una batalla contra el dolor y la rabia, contra la injusticia de perder a alguien tan joven y llena de vida. Todavía estamos tratando de procesar todo esto, repitió Amy durante la conferencia de prensa. Pero queremos que el mundo sepa lo que le hicieron a Jennifer. Queremos justicia. Hoy Jennifer descansa en paz, pero su historia sigue viva. Su familia continúa luchando por justicia, y su nombre se ha convertido en un símbolo de la lucha contra la conducción imprudente y el consumo excesivo de alcohol. Mayles, por su parte, sigue en libertad, pero la sombra de lo que hizo lo perseguirá por el resto de su vida. Y yo, como periodista, seguiré contando esta historia, para que Jennifer no sea olvidada, y para que su muerte no haya sido en vano. Mi nombre es Rachel, y esta es la historia de una noche que comenzó como una divertida salida con mi novia Nicole, pero que terminó en una pesadilla que jamás olvidaremos. Todo sucedió en un bar del centro de la ciudad, un lugar que solíamos frecuentar los fines de semana para bailar, reír y olvidarnos del estrés de la semana. Pero esa noche, todo cambió. Nicole y yo llegamos al bar como de costumbre, listas para pasar una noche de diversión. El lugar estaba lleno de gente, la música sonaba a todo volumen, y el ambiente era perfecto para olvidarnos de todo. Nos sentamos en la barra y pedimos nuestras bebidas favoritas, riendo y bromeando como siempre. Fue entonces cuando los vimos. Dos chicos en una mesa cercana nos sonrieron y nos hicieron un gesto para que nos uniéramos a ellos. Nicole y yo nos miramos, nos encogimos de hombros y decidimos darles una oportunidad. Después de todo, ¿qué podía salir mal? Los chicos, cuyos nombres nunca llegamos a saber del todo, creo que uno se llamaba Alex y el otro Diego, eran encantadores. Nos invitaron a bailar, nos compraron tragos y nos hicieron reír con sus historias absurdas. Nicole y yo estábamos pasándolo tan bien que no nos dimos cuenta de que algo andaba mal. 3 horas después, estábamos completamente inmersas en la noche. Bailamos, coqueteamos y nos reímos como si no hubiera un mañana. Pero entonces todo cambió. De repente, las luces del bar se encendieron y la música se detuvo. Un grupo de policías entró al lugar, mirando a su alrededor con expresión seria. Nicole y yo nos miramos, confundidas, pero antes de que pudiéramos decir algo, los policías se acercaron a nuestra mesa. ¿Son ustedes las que están con estos dos?, preguntó uno de los oficiales, señalando a Alex y Diego. Asentimos, sin entender qué estaba pasando. Parece que sus amigos aquí han estado usando tarjetas de crédito robadas para pagar sus tragos, dijo el policía, con una voz que no dejaba lugar a dudas. Alex y Diego negaron todo, pero los policías no les creyeron. Todos los vimos, gritó uno de los oficiales, señalando a los chicos, y ustedes dos también están involucradas. Nicole y yo empezamos a temblar de miedo. ¿Cómo podíamos estar involucradas en algo que ni siquiera sabíamos que estaba pasando? Rachel, mi novia, comenzó a llorar y a suplicar que no tenía nada que ver. No sabíamos nada, grité, tratando de hacerme escuchar por encima del caos. Pero los policías no estaban de humor para escuchar excusas. Todos van presos, dijo uno de ellos,
mientras colocaba las esposas en las muñecas de Alex y Diego. Fue entonces cuando todo se descontroló. Alex, en un intento desesperado por escapar, golpeó a uno de los policías. El oficial, sin dudarlo, le devolvió el golpe con tanta fuerza que le partió la nariz de un solo impacto. El sonido del hueso rompiéndose fue ensordecedor, y la sangre comenzó a brotar de la nariz de Alex. Nicole y yo nos abrazamos, aterrorizadas, mientras los policías sometían a los dos chicos y los sacaban del bar. Nicole y yo fuimos apartadas y llevadas a una sala separada para ser interrogadas. Los policías nos hicieron preguntas interminables, tratando de determinar si estábamos involucradas en el fraude de las tarjetas de crédito. No sabíamos nada, repetíamos una y otra vez, con lágrimas en los ojos. Solo estábamos pasando el rato. Después de lo que pareció una eternidad, los policías finalmente nos creyeron. Nos dijeron que podíamos irnos, pero que debíamos estar disponibles para futuras preguntas. Desde esa noche, Nicole y yo no hemos vuelto a ser las mismas. El miedo y la ansiedad nos persiguen, y cada vez que vemos a un policía, nos invade el pánico. Alex y Diego fueron llevados a la cárcel, y aunque no sabemos qué pasó con ellos después, esperamos que hayan aprendido su lección. Hoy, Nicole y yo seguimos juntas, pero esa noche nos cambió para siempre. Aprendimos que no siempre se puede confiar en las apariencias, y que a veces, las personas que parecen más encantadoras, pueden esconder los secretos más oscuros. Pero también aprendimos que, juntas, podemos superar cualquier cosa, y eso es algo que nunca olvidaremos. Hace unas semanas, recibimos una notificación de la policía. Alex y Diego habían sido condenados por fraude y agresión a un oficial. Aunque no nos alegra su sufrimiento, nos da un poco de paz saber que la justicia se ha hecho. Y mientras Nicole y yo seguimos adelante, sabemos que esa noche en el bar siempre será parte de nuestra historia. Pero también sabemos que juntas podemos enfrentar cualquier cosa que la vida nos depare. Hilary y Mayra eran hermanas gemelas, inseparables desde el día en que nacieron. A sus años compartían un apartamento en la ciudad, trabajaban en la misma empresa, y aunque tenían personalidades distintas, siempre encontraban la manera de complementarse. Hilary era la más extrovertida y aventurera, mientras que Mayra era más cautelosa y reflexiva. Sin embargo, ambas tenían algo en común: una curiosidad insaciable por lo desconocido. Una noche, después de un largo día de trabajo, Hilary propuso algo que sacudió la rutina de ambas. Mayra, ¿qué tal si salimos a cenar? Conocí a dos hermanos en el gimnasio hoy. Son guapísimos, súper interesantes, y quieren conocernos. Mayra, aunque algo escéptica, accedió. Después de todo, hacía tiempo que no tenían una noche de diversión. Los hermanos llamados Lucian y Eros llegaron puntuales al restaurante que Hilary había elegido. Eran altos, de cabello oscuro y ojos penetrantes, que parecían mirar más allá de lo superficial. Su elegancia y modales impecables hicieron que las gemelas se sintieran inmediatamente atraídas. La cena comenzó con una conversación ligera, pero pronto tomó un giro inesperado. «Somos extraterrestres», dijo Lucian de repente, con una sonrisa tranquila, como si estuviera comentando el clima. Hilary y Mayra se miraron. «¿Incrédulas?», preguntó Mayra, tratando de ocultar el nerviosismo en su voz. «Sí», continuó Eros. «Vinimos a la Tierra en busca de esposas, y ustedes dos son perfectas». Las gemelas no sabían si reír o salir corriendo. Hilary, siempre la más audaz, intentó tomar el comentario como una broma. «Muy gracioso, chicos. ¿Y qué más? También tienen una nave espacial estacionada en el estacionamiento». Pero la expresión seria de Lucian y Eros las hizo dudar. No parecía una broma. «Nosotros no somos como los humanos», explicó Lucian, ignorando el sarcasmo de Hilary. «Nuestro planeta está muriendo,
y necesitamos asegurar la supervivencia de nuestra especie. Ustedes dos tienen algo especial, algo que no hemos encontrado en nadie más. Mayra, cada vez más incómoda, intentó cambiar de tema, pero Hilary, aunque asustada, sentía una extraña fascinación por lo que estaban diciendo. La cena continuó, pero la atmósfera se volvió cada vez más tensa. Los hermanos hablaban de su planeta, de su tecnología avanzada, y de cómo habían viajado a la Tierra en busca de compañeras. Hilary y Mayra intercambiaban miradas de preocupación, preguntándose si estaban siendo víctimas de una elaborada broma, o si de hecho, estaban sentadas frente a dos seres de otro mundo. Finalmente, después de que el postre fue servido, Lucian y Eros hicieron una confesión aún más impactante. En realidad, todo esto es una locura, dijo Lucian, riéndose de repente. Venimos de consumir polvo blanco. Nos metimos en un viaje psicodélico, y pensamos que sería divertido jugar con ustedes. Hilary y Mayra se quedaron paralizadas. El alivio inicial de saber que no estaban hablando con extraterrestres fue rápidamente reemplazado por una profunda incomodidad. ¿Están diciendo que nos hicieron pasar por todo esto porque estaban drogados?, preguntó Mayra, con una mezcla de ira y decepción. Lucian y Eros intentaron disculparse, pero el daño ya estaba hecho. Las gemelas pagaron su parte de la cuenta y se marcharon del restaurante en silencio, todavía procesando lo que había sucedido. Sin embargo, la noche no terminó ahí. Mientras caminaban hacia su auto, Hilary notó algo extraño. Mayra, ¿ves eso?, susurró, señalando hacia la sombra de un callejón cercano. Mayra miró y vio dos figuras altas y delgadas, con una silueta que les recordaba demasiado a Lucian y Eros, pero cuando parpadearon, las figuras habían desaparecido. Al llegar a casa, las gemelas intentaron convencerse de que todo había sido una mala experiencia causada por los efectos de las drogas en los hermanos, pero algo en el fondo de sus mentes no las dejaba en paz. Esa noche, mientras intentaban dormir, escucharon ruidos extraños en el apartamento, golpes suaves en las ventanas, susurros que no podían ubicar, y una sensación constante de que alguien las observaba. A la mañana siguiente, decidieron investigar más sobre Lucian y Eros. Hilary recordó que Lucian había mencionado el nombre de su gimnasio, y después de algunas llamadas, descubrieron que nadie allí los conocía. No había rastro de ellos en las redes sociales, ni en ningún otro lugar. Era como si nunca hubieran existido. Las noches siguientes fueron aún más aterradoras. Las gemelas comenzaron a tener sueños recurrentes en los que Lucian y Eros las llevaban a un lugar oscuro y frío, donde criaturas extrañas las observaban desde las sombras. En esos sueños, los hermanos les decían que no podían escapar, que habían sido elegidas y que pronto volverían por ellas. Una noche, Hilary despertó gritando: «Mayra, están aquí», dijo, señalando hacia la ventana. Mayra miró y vio dos figuras paradas afuera, mirándolas fijamente, pero cuando encendió la luz, no había nadie. Finalmente, las gemelas decidieron mudarse, empacaron sus pertenencias en una sola noche, y se fueron a vivir con una tía en otra ciudad. Aunque intentaron dejar todo atrás, la sensación de que Lucian y Eros las estaban observando nunca desapareció por completo. Años después, Hilary y Mayra todavía hablaban de esa noche como un punto de inflexión en sus vidas. Nunca supieron con certeza si Lucian y Eros eran realmente extraterrestres, o si todo había sido una alucinación causada por las drogas. Pero una cosa era segura: esa cena había cambiado sus vidas para siempre, y el miedo a lo desconocido nunca las abandonaría. Y aunque trataban de convencerse de que todo había sido una coincidencia, en lo más profundo de sus corazones, sabían que algo oscuro y extraño había estado a punto de atraparlas esa noche, algo que, tal vez,
Todavía las estaba buscando. Mi nombre es Erika, y esta es la historia de una cita que comenzó como una simple salida a tomar café, pero que rápidamente se convirtió en una experiencia aterradora que me hizo cuestionar mi seguridad y mi juicio. Esta es mi historia, contada en primera persona, porque necesito que el mundo sepa lo que sucedió y cómo una noche aparentemente normal puede convertirse en una pesadilla. Todo comenzó con un mensaje en una aplicación de citas. Él se llamaba Daniel, y parecía amable, educado y con un buen sentido del humor. Después de unos días de conversación, decidimos vernos en persona. Vamos a tomar un café, me dijo, con una sonrisa en su mensaje. Acepté sin pensarlo 2 veces. Después de todo, ¿qué podía salir mal? La cita no fue la mejor de mi vida, pero tampoco fue terrible. Daniel era un poco intenso, pero no vi ninguna señal de alerta obvia en ese momento. Así que, cuando me preguntó si quería salir de nuevo, acepté. Fue en nuestra segunda cita, cuando las cosas comenzaron a ponerse raras. Daniel comenzó a hacer comentarios extraños sobre nuestro futuro juntos, como si ya estuviéramos en una relación seria. Me habló de planes a largo plazo, de viajes que quería hacer conmigo, y de cómo íbamos a decorar nuestra casa. Me sentí incómoda, pero traté de ser amable. Le dije que no creía que fuéramos compatibles, y que no quería volver a salir con él. Pero Daniel no aceptó un no por respuesta. ¿Cuándo podré volver a verte?, me preguntó, con una sonrisa que ahora me parecía inquietante. Daniel, no quiero volver a salir contigo, le dije, tratando de ser lo más clara posible. Pero él no se dio por vencido. Podríamos ir al cine como amigos, sugirió. O puedo ayudarte a ponerla cerca de tu jardín. Me negué, pero Daniel siguió insistiendo. Parecía obsesionado con la idea de vernos de nuevo, y eso me hizo sentir cada vez más incómoda. Cuando finalmente logré poner fin a la cita, Daniel me acompañó hasta mi coche. Me dio un abrazo que al principio parecía inofensivo, pero rápidamente se volvió aterrador. Me sujetó los brazos con fuerza, me levantó del suelo, y comenzó a balancear mis piernas hacia adelante y hacia atrás, como si fuera el badajo de una campana. Me sentí completamente vulnerable y asustada. Por favor, suéltame, le dije, tratando de mantener la calma. Finalmente, me soltó, pero no sin antes rogarme que le avisara cuando llegara a casa. Me senté en mi coche por un momento, sintiendo cómo el miedo y la ansiedad se apoderaban de mí. Necesitaba desahogarme, así que llamé a mi mejor amigo, quien salía del trabajo a medianoche. ¿Podemos encontrarnos para tomar algo?, le pregunté, con una voz que apenas reconocí como la mía. Él aceptó, y nos reunimos en un bar cercano. Mientras estaba allí, recordé la promesa que le había hecho a Daniel de enviarle un mensaje de texto cuando llegara a casa. Consideré mentir, pero decidí ser honesta. Le envié un mensaje diciendo que no estaba en casa, pero que había decidido encontrarme con un amigo, y que estaba perfectamente a salvo. No pensé nada al respecto, hasta el día siguiente. Al día siguiente, recibí un mensaje de Daniel. Era una larga perorata sobre lo grosera que había sido, y cómo debería haberlo contactado para avisarle que iba a otro lugar después de la cita. Si hubieras decidido ir a otro lugar, deberías haberme avisado para que pudiera venir también, decía el mensaje. Me quedé helada. ¿Cómo podía alguien pensar que tenía derecho a controlar mis acciones después de que una cita había terminado? Le respondí con firmeza. Daniel, ya te dije que no quiero volver a salir contigo. No tienes voz ni voto en lo que hago después de que termina nuestra cita. Desde esa noche, no he podido olvidar lo que viví. El abrazo aterrador, los mensajes de texto obsesivos, y la sensación de que Daniel no aceptaría un no por respuesta me persiguen. He bloqueado su número, y he tomado medidas para asegurarme de que no pueda contactarme de nuevo. Pero el miedo sigue ahí, acechando en cada esquina. Hoy, Erika sigue adelante, pero esa noche en el café siempre será parte de su historia.
Aprendió que no siempre se puede confiar en las apariencias, y que a veces, las personas que parecen más amables pueden esconder los secretos más oscuros. Pero también aprendió que, con firmeza y determinación, puede enfrentar cualquier cosa que la vida le depare. Mi nombre es Emilia, y esta es la historia de una cita que comenzó con la promesa de una noche divertida y casual, pero que terminó siendo una de las experiencias más incómodas y decepcionantes de mi vida. Esta es mi historia, contada en primera persona, porque necesito que el mundo sepa cómo una simple salida a McDonald's puede convertirse en una pesadilla. Todo comenzó en una aplicación de citas. Él se llamaba Lucas, y su perfil parecía normal. Fotos sonrientes, descripciones divertidas y un interés en la comida rápida, algo que yo también disfrutaba. Después de unos días de conversación, decidimos vernos en persona. Vamos a McDonald's, me dijo, con una sonrisa en su mensaje. Es mi lugar favorito. Acepté sin pensarlo 2 veces. Después de todo, ¿qué podía salir mal en una cita en McDonald's? Cuando llegué al McDonald's, Lucas ya estaba allí, sentado en una mesa con una bandeja llena de hamburguesas. Me saludó con una sonrisa amplia y me hizo señas para que me sentara. Pedí unas cuantas hamburguesas para que probemos, dijo, con un tono de voz que sonaba más a orgullo que a consideración. Me senté, tratando de mantener una actitud positiva. Después de todo, era solo una cita casual. La cita comenzó de manera normal. Comimos las hamburguesas, una tras otra, mientras Lucas hablaba de sus hobbies y su trabajo. Pero entonces, algo cambió. Lucas comenzó a mirar su teléfono constantemente, como si estuviera más interesado en lo que sucedía en la pantalla que en nuestra conversación. Me sentí ignorada, pero traté de no darle importancia. Pero entonces, hizo un comentario que me dejó helada. ¿Estás cachonda?, me preguntó, con una sonrisa que ahora me parecía inquietante. Me quedé sin palabras. ¿En serio acababa de preguntarme eso en medio de McDonald's? Antes de que pudiera responder, continuó. ¿Quieres ir a mi apartamento? Podríamos, ya sabes, tocarnos. Me sentí completamente incómoda y violada en ese momento. ¿Cómo podía alguien pensar que era apropiado hacer ese tipo de comentario en una primera cita? Gracias, pero no, le dije, tratando de mantener la calma. Creo que es mejor que me vaya. Lucas pareció sorprendido, como si no entendiera por qué me sentía incómoda. En serio, solo era una sugerencia, dijo, con un tono de voz que sonaba más a defensivo que arrepentido. No dije nada más, simplemente me levanté, agarré mi bolso, y me dirigí hacia la salida. Mientras caminaba hacia mi coche, sentí una mezcla de emociones, enojo, decepción y, sobre todo, alivio por haber salido de esa situación. Nunca me había sentido tan decepcionada con alguien como en esa cita. Llegué a casa y me senté en el sofá, tratando de procesar lo que había sucedido. ¿Cómo podía alguien ser tan insensible y grosero? No pasó mucho tiempo antes de que recibiera un mensaje de Lucas. ¿En serio te fuiste? Solo estaba bromeando, decía el mensaje. No respondí. No tenía nada más que decirle. Desde esa noche, no he podido olvidar lo que viví. El comentario inapropiado de Lucas, la sensación de incomodidad y la decepción me persiguen. He bloqueado su número, y he tomado medidas para asegurarme de que no pueda contactarme de nuevo, pero el miedo sigue ahí, acechando en cada esquina. Hoy Emilia sigue adelante, pero esa noche en McDonald's siempre será parte de su historia. Aprendió que no siempre se puede confiar en las apariencias, y que a veces, las personas que parecen más amables, pueden esconder los secretos más oscuros, pero también aprendió que con firmeza y determinación, puede enfrentar cualquier cosa que la vida le depare. Jimena siempre había sido una persona cautelosa. A sus años, había tenido pocas relaciones serias y prefería mantener su vida amorosa en un segundo plano. Sin embargo,
Después de meses de insistencia por parte de sus amigas, decidió descargar Tinder. ¿Qué podría salir mal?, pensó, mientras deslizaba perfiles sin mucho entusiasmo. Hasta que apareció él, Luis Pablo. Su perfil era sencillo, pero llamativo. No había fotos exageradas ni poses forzadas, solo imágenes naturales que transmitían una sensación de autenticidad. Luis Pablo era alto, de ojos oscuros y una sonrisa que, aunque no era perfecta, resultaba encantadora. Sus intereses incluían la lectura, el cine de terror y la cocina. Jimena, fanática del género de terror, sintió que había encontrado a alguien con quien podría compartir sus gustos. Después de unos días de charla, Luis Pablo le propuso una cita. ¿Qué tal si cocino para ti? Prometo que no te envenenaré, bromeó en un mensaje. Jimena rió y aceptó. La cita fue programada para un viernes por la noche. Jimena llegó puntual al departamento de Luis Pablo, un lugar modesto pero acogedor en el centro de la ciudad. Él la recibió con una sonrisa cálida y un abrazo que, aunque breve, la hizo sentir cómoda. El aroma a comida recién preparada llenaba el aire, y Jimena notó que la mesa estaba decorada con velas y flores. Luis Pablo había puesto todo su empeño en impresionarla. «Espero que te guste el marisco», dijo él, sirviéndole un plato de pasta con camarones. «Es mi especialidad». Jimena sonrió y tomó un bocado. La comida estaba deliciosa, y la conversación fluía con naturalidad. Hablaron de películas, libros y viajes. Luis Pablo era encantador, divertido y parecía genuinamente interesado en ella. Todo parecía perfecto, hasta que algo cambió. De repente, Luis Pablo se llevó la mano a la garganta y comenzó a toser. Jimena pensó que se había atragantado, pero su expresión de incomodidad rápidamente se transformó en una de pánico. «No puedo respirar», murmuró, mientras su rostro se enrojecía. Jimena se levantó de la silla, alarmada. «¿Qué pasa? ¿Necesitas ayuda?». Antes de que pudiera reaccionar, Luis Pablo comenzó a sangrar por la nariz. La sangre caía en gruesas gotas sobre su camisa blanca, manchándola de rojo. Jimena gritó, pero él no parecía escucharla. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras intentaba hablar, pero solo salían sonidos guturales. Luego, cayó al suelo, convulsionando. «Luis Pablo», gritó Jimena, arrodillándose a su lado, «llama una ambulancia. Alguien, por favor». Pero no había nadie más en el departamento. Jimena buscó su teléfono, con manos temblorosas, y marcó el número de emergencias. Mientras esperaba que contestaran, Luis Pablo dejó de moverse. Su cuerpo yacía inmóvil en el suelo, sus ojos abiertos pero vacíos. Jimena lo sacudió, desesperada, pero no hubo respuesta. «No, no, no, despierta», gritó, pero era inútil. Cuando llegaron los paramédicos, confirmaron lo que Jimena ya sabía. Luis Pablo estaba muerto. La policía no tardó en aparecer, y Jimena fue llevada a la comisaría para ser interrogada. Las horas se convirtieron en un infierno. Le hicieron las mismas preguntas, una y otra vez. ¿Qué comieron? ¿Qué bebieron? Había algo extraño en su comportamiento. Jimena, todavía en shock, apenas podía articular palabras coherentes. Sus manos no dejaban de temblar, y sentía que el mundo a su alrededor se desmoronaba. «No sé qué pasó», repetía una y otra vez. Todo estaba bien. Y de repente, se desplomó. La policía revisó el departamento de Luis Pablo, y no encontró nada sospechoso. No había rastros de drogas, ni sustancias extrañas en la comida. Finalmente, después de un día interminable de interrogatorios, llegaron a una conclusión. Luis Pablo ya venía enfermo. Tenía una condición cardíaca no diagnosticada, y aparentemente, la comida había desencadenado una reacción alérgica que lo llevó a un infarto masivo. Jimena fue liberada, pero la sensación de culpa y el miedo no la abandonaban. Regresó a su casa, pero no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Luis Pablo, ensangrentado y desfigurado por el dolor. Las pesadillas la perseguían, y comenzó a escuchar ruidos extraños en su apartamento,
Pasos en el pasillo, susurros en la oscuridad. Jimena intentó convencerse de que era su imaginación, pero la sensación de que algo, o alguien, la observaba no desaparecía. Una noche, mientras intentaba conciliar el sueño, escuchó un golpe en la puerta de su habitación. Su corazón se aceleró, pero se obligó a permanecer en silencio. El golpe se repitió, más fuerte esta vez. Jimena se levantó de la cama, temblando, y encendió la luz. No había nadie allí. Sin embargo, cuando regresó a su habitación, encontró algo que la dejó paralizada. En el espejo, escrito con lo que parecía ser sangre, había un mensaje. No fue un accidente. Jimena gritó y retrocedió, tropezando con la cama. ¿Quién había entrado en su casa? ¿Y qué significaba ese mensaje? Antes de que pudiera reaccionar, las luces se apagaron, sumergiendo la habitación en la oscuridad. Escuchó risas, lejanas al principio, pero cada vez más cercanas. Una voz susurró en su oído. «Tú lo mataste». «No», gritó Jimena, cubriéndose los oídos. «No fue mi culpa». Pero la voz no se detuvo. «Sabías que era alérgico». «Lo sabías». Jimena luchó por respirar. No era cierto. Ella no sabía nada. ¿O sí? Trató de recordar la conversación que habían tenido antes de la cita. Luis Pablo había mencionado que no comía nueces, pero nunca dijo nada sobre el marisco. Había sido un descuido de su parte, o algo más siniestro. Las luces volvieron a encenderse, y la habitación estaba vacía. El mensaje en el espejo había desaparecido, pero Jimena sabía que no había sido una alucinación. Algo, o alguien, la estaba acosando, y no descansaría hasta que ella pagara por lo que había sucedido. Días después, Jimena recibió una llamada de un número desconocido. Al otro lado de la línea, una voz distorsionada dijo: «La cena fue solo el comienzo». Jimena colgó, pero supo que no podía escapar. Luis Pablo estaba muerto, pero su presencia seguía viva, acechándola en cada sombra, en cada rincón de su mente. Y Jimena, atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar, comenzó a preguntarse si alguna vez volvería a estar a salvo. Gabriel José nunca había sido una persona supersticiosa. A sus 100 años, se consideraba un hombre práctico, racional, alguien que no creía en fantasmas, maldiciones, ni en ese tipo de cosas. Sin embargo, después de lo que ocurrió aquella noche en la pizzería, comenzó a cuestionar todo lo que creía saber sobre el mundo. Todo comenzó un viernes por la noche. Gabriel había estado saliendo con una chica llamada Valeria durante unas semanas. Era divertida, inteligente y, lo más importante, no le recordaba a su exnovia, Camila. Camila había sido el amor de su vida, o al menos eso creía él en su momento. Su relación había terminado hacía 2 años, pero el recuerdo de ella todavía lo perseguía como una sombra. Por eso, cuando Valeria le propuso ir a una pizzería en el centro de la ciudad, Gabriel aceptó sin pensarlo 2 veces. Necesitaba distraerse, olvidar el pasado y seguir adelante. La pizzería era un lugar acogedor, con luces tenues y un ambiente relajado. Gabriel y Valeria se sentaron en una mesa cerca de la ventana, pidieron una pizza y comenzaron a charlar. Todo parecía perfecto, hasta que la puerta de la pizzería se abrió y una figura familiar entró. Era Camila. Gabriel sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Camila lucía exactamente igual que la última vez que la había visto. Su cabello largo y oscuro, su sonrisa enigmática, su mirada penetrante. Pero algo en ella era diferente. Había una frialdad en su expresión, una especie de distancia que la hacía parecer casi irreal. Camila se acercó a su mesa y, sin mediar palabra, se sentó al lado de Gabriel. Valeria la miró con sorpresa, pero Camila no le prestó atención. En lugar de eso,
Fijó sus ojos en Gabriel, como si Valeria no existiera. Hola Gabriel, dijo Camila, con una voz suave, pero cargada de algo que él no podía identificar. Camila, ¿qué haces aquí?, preguntó Gabriel, tratando de mantener la calma. Camila no respondió. En lugar de eso, giró su cabeza lentamente hacia Valeria, y la miró directamente a los ojos. La intensidad de su mirada era tan abrumadora, que Valeria retrocedió en su silla, incómoda. Puedes salir con él, dijo Camila, con una voz que sonaba más como una advertencia que como un comentario, pero debes saber que lo amo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Valeria miró a Gabriel, luego a Camila, y finalmente se levantó de la mesa. No dijo una palabra, simplemente tomó su bolso y salió de la pizzería, dejando a Gabriel solo con Camila. ¿Qué demonios acaba de pasar?, preguntó Gabriel, sintiendo una mezcla de confusión y enojo. Camila sonrió, pero su sonrisa no llegaba a los ojos. Ella no es para ti, Gabriel, tú lo sabes. Camila, esto es ridículo. Terminamos hace 2 años. Tienes que seguir adelante. Camila no respondió. En lugar de eso, se levantó de la mesa y se inclinó hacia él, acercando su rostro al suyo. Gabriel pudo sentir su aliento frío en su piel. Nunca me dejarás ir, susurró, y yo nunca te dejaré ir a ti. Antes de que Gabriel pudiera reaccionar, Camila se dio la vuelta y salió de la pizzería, dejándolo solo en la mesa, con una pizza a medio comer y una sensación de inquietud que no podía sacudir. Gabriel intentó llamar a Valeria, pero ella no contestó. Pasaron los días, y Valeria no respondió a sus mensajes ni a sus llamadas. Finalmente, Gabriel decidió olvidar el incidente y seguir con su vida, pero algo había cambiado. Desde esa noche, comenzó a notar cosas extrañas, pequeños detalles que no podía explicar. Por ejemplo, a veces sentía que alguien lo observaba, incluso cuando estaba solo en su apartamento. Otras veces, escuchaba pasos en el pasillo, pero cuando abría la puerta, no había nadie allí. Y luego estaban los sueños en los que Camila aparecía, siempre con esa misma sonrisa fría y esa mirada penetrante. En los sueños, ella le decía las mismas palabras: nunca me dejarás ir. Una noche, después de una semana particularmente agotadora, Gabriel decidió quedarse en casa y relajarse. Encendió la televisión y se sentó en el sofá, tratando de distraerse. Pero no pasó mucho tiempo antes de que comenzara a sentir esa sensación familiar de que alguien lo observaba. Miró hacia la ventana, pero no vio nada. Luego, escuchó un golpe en la puerta. ¿Quién es?, preguntó, tratando de mantener la calma. No hubo respuesta. Gabriel se levantó y caminó hacia la puerta, pero antes de que pudiera abrirla, escuchó una voz desde el otro lado. Era una voz que reconocía inmediatamente. Gabriel, dijo Camila, con ese tono suave pero inquietante. Déjame entrar. Gabriel sintió que el corazón le latía con fuerza. Camila, ¿qué haces aquí? Ya te dije que esto tiene que terminar. No puedes evitarlo, respondió ella. Somos parte el uno del otro. Gabriel no abrió la puerta. En lugar de eso, retrocedió, sintiendo una mezcla de miedo y enojo. Esto no es normal, Camila, necesitas ayuda. La risa de Camila resonó desde el otro lado de la puerta, una risa fría y sin alegría. Tú eres el que necesita ayuda, Gabriel, porque no importa cuánto lo intentes, nunca podrás escapar de mí. Gabriel decidió ignorarla, apagó las luces y se fue a la cama, esperando que todo fuera solo una pesadilla. Pero cuando despertó a la mañana siguiente, encontró algo que lo dejó paralizado en el espejo del baño, escrito con lo que parecía ser lápiz labial rojo. Había un mensaje: nunca me dejarás ir. Gabriel sintió que el pánico se apoderaba de él.
cómo había entrado Camila en su apartamento, y por qué no podía dejarlo en paz. Decidió que necesitaba respuestas, así que fue a la casa de Camila, un pequeño departamento en las afueras de la ciudad. Cuando llegó, la puerta estaba entreabierta. Gabriel empujó la puerta con cuidado y entró. El departamento estaba en silencio, y no había señales de Camila, pero en la mesa del comedor encontró algo que lo dejó sin aliento, una foto de los dos juntos, tomada años atrás, con las palabras "para siempre" escritas en la parte de atrás. Gabriel sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. ¿Qué estaba pasando? ¿Era Camila real? ¿O era solo una ilusión de su mente? Decidió que necesitaba ayuda, así que fue a la policía, pero cuando les contó su historia, lo miraron con escepticismo. «Señor, ¿está seguro de que no está imaginando cosas?», preguntó uno de los oficiales. «No estoy imaginando nada», respondió Gabriel, frustrado. «Ella está obsesionada conmigo. Necesito que hagan algo». La policía accedió a investigar, pero no encontraron rastros de Camila. No había registros de que hubiera estado en su apartamento, ni en la pizzería aquella noche. Era como si Camila hubiera desaparecido. Gabriel no sabía qué hacer. Cada día que pasaba, la presencia de Camila se hacía más fuerte. Los mensajes en el espejo, las risas en la oscuridad, los sueños, todo se volvía más intenso, hasta que una noche, mientras estaba acostado en su cama, escuchaba ruidos y voces extrañas. Gabriel se dio la vuelta, esperando ver a Camila allí, pero no había nadie. Sin embargo, en la pared frente a él, vio algo que lo dejó paralizado, la sombra de Camila, proyectada en la pared, como si estuviera de pie junto a él. «Estás condenado, Gabriel», dijo la sombra, con una voz que resonaba en su mente. «Nunca podrás escapar de mí». Gabriel cerró los ojos, esperando que todo fuera una pesadilla, pero cuando los abrió, la sombra todavía estaba allí, mirándolo con esos ojos vacíos y esa sonrisa fría. Con el tiempo notó que solo eran pesadillas, y todo se calmó, y quedó en un mal recuerdo. Regina siempre había sido una persona de mente abierta. A sus mayor años, había salido con todo tipo de hombres, artistas, ingenieros, músicos, incluso un chef que le había prometido cocinarle una cena de 7 platos, aunque nunca cumplió, pero nada en su experiencia la preparó para lo que viviría con Oliver. Todo comenzó en una aplicación de citas. Oliver tenía un perfil que llamó su atención desde el principio. Sus fotos mostraban a un hombre atractivo, de ojos claros y una sonrisa que transmitía confianza. En su biografía describía que era un profesional exitoso, amante de la literatura clásica y el senderismo. Regina, que siempre había sentido curiosidad por las personas con intereses peculiares, decidió darle una oportunidad. Después de unos días de charla, Oliver le propuso una cita en un restaurante de moda en el centro de la ciudad. Regina aceptó, emocionada por conocer a alguien que parecía tan interesante. La noche de la cita, Regina llegó al restaurante puntual. Oliver ya estaba allí, esperándola en la entrada. Era aún más guapo en persona, con un traje que le quedaba perfecto y una actitud que irradiaba seguridad. Regina se sintió aliviada. Parecía que la noche prometía ser agradable. «Hola, Regina», dijo Oliver, estrechando su mano con firmeza. «Es un placer conocerte en persona». «El placer es mío», respondió ella, sonriendo. El restaurante era elegante, con luces tenues y un ambiente sofisticado. Oliver había reservado una mesa en un rincón tranquilo, perfecto para una conversación íntima. Todo parecía perfecto, hasta que Oliver comenzó a hablar. La conversación comenzó de manera normal.
Hablaron de sus trabajos, sus hobbies y sus gustos musicales. Oliver era encantador y educado, y Regina se sentía cada vez más cómoda. Pero entonces, Oliver hizo una pausa, miró fijamente a Regina y dijo algo que la dejó helada. ¿Sabes? Hay algo que hago todos los días, que ha cambiado mi vida por completo, dijo Oliver, con un tono de voz serio. Regina, intrigada, preguntó, ¿qué es? Oliver sonrió, como si estuviera a punto de compartir un gran secreto. Bebo mi propia orina. Regina parpadeó, incrédula. ¿Perdón? Sí, continuó Oliver, sin perder la compostura. Es una práctica antigua, conocida como uroterapia. Tiene increíbles beneficios para la salud. Me ayuda a desintoxicar mi cuerpo, mejorar mi piel y aumentar mi energía. Deberías probarlo. Regina sintió que el mundo se detenía por un momento. Miró a su alrededor, esperando que alguien más hubiera escuchado lo que Oliver acababa de decir. Pero el restaurante seguía igual, con otras parejas charlando y riendo como si nada hubiera pasado. Eso es interesante, logró decir Regina, tratando de mantener la compostura. Oliver, sin embargo, parecía completamente serio. No te rías, es algo muy poderoso. De hecho, llevo un frasco conmigo por si necesito un poco durante el día. ¿Quieres verlo? Regina sintió que el estómago se le revolvía. No, está bien, gracias. Oliver la miró con una expresión que Regina no pudo descifrar. Era como si estuviera evaluándola, midiendo su reacción. Luego sonrió de nuevo y cambió de tema, como si nada hubiera pasado. Pero para Regina, la cena ya estaba arruinada. Intentó seguir la conversación, pero no podía sacar de su mente la imagen de Oliver bebiendo su propia orina. Cada vez que él hablaba, Regina no podía evitar imaginarlo con un frasco en la mano, y el asco que sentía crecía con cada minuto que pasaba. Finalmente, no pudo soportarlo más. Oliver, creo que debería irme, dijo Regina, levantándose de la mesa. Oliver la miró con sorpresa. ¿Ya? Pero apenas hemos empezado. Sí, lo siento, no me siento muy bien, mintió Regina, tomando su bolso. Oliver se levantó también, con una expresión que Regina no pudo descifrar. Entiendo, pero antes de que te vayas, déjame darte un consejo. No subestimes el poder de la uroterapia. Podría cambiarte la vida. Regina no respondió, simplemente se dio la vuelta y salió del restaurante, sintiendo que el aire fresco de la noche era un alivio después de la tensión de la cena. Caminó rápidamente hacia su auto, con la mente dando vueltas. ¿Qué acababa de pasar? ¿Era Oliver un lunático? ¿O simplemente alguien con ideas muy extrañas? Regina llegó a su casa y trató de olvidar el incidente, pero no pudo. Esa noche, mientras intentaba dormir, comenzó a tener pesadillas. Soñó que Oliver la perseguía por un pasillo oscuro, sosteniendo un frasco lleno de líquido amarillo y diciéndole que lo bebiera. Despertó sudando, con el corazón acelerado. Los días siguientes, Regina trató de seguir con su vida normal, pero algo había cambiado. Comenzó a notar cosas extrañas. A veces, sentía que alguien la observaba, incluso cuando estaba sola en su casa. Otras veces, escuchaba pasos en el pasillo, pero cuando abría la puerta, no había nadie allí. Y luego estaban los mensajes. Un día, mientras revisaba su teléfono, encontró un mensaje de un número desconocido. Decía, la uroterapia es el camino. Regina lo borró de inmediato, pero los mensajes no pararon. Cada día, recibía uno nuevo, siempre con el mismo tono inquietante. No ignores la verdad. Tu cuerpo necesita desintoxicarse. Pronto entenderás. Regina intentó bloquear el número, pero los mensajes seguían llegando. Finalmente, decidió ir a la policía, pero cuando les contó su historia, la miraron con escepticismo. Señorita,
¿Está segura de que no es solo una broma de mal gusto?, preguntó uno de los oficiales. No es una broma, respondió Regina, frustrada. Este tipo está obsesionado conmigo. Necesito que hagan algo. La policía accedió a investigar, pero no encontraron rastros de Oliver. No había registros de que hubiera estado en el restaurante aquella noche, ni de que hubiera enviado los mensajes. Era como si Oliver hubiera desaparecido. Regina no sabía qué hacer. Cada día que pasaba, la presencia de Oliver se hacía más fuerte. Los mensajes, las pesadillas, la sensación de que alguien la observaba. Todo se volvía más intenso, hasta que una noche, mientras estaba acostada en su cama, escuchó una voz susurrar en su oído: «Bebe». Regina se dio la vuelta, esperando ver a Oliver allí, pero no había nadie. Sin embargo, en la mesita de noche, encontró algo que la dejó paralizada: un frasco pequeño, lleno de un líquido amarillo, con una nota que decía: «Para ti». Regina sintió que el pánico se apoderaba de ella. ¿Cómo había entrado Oliver en su casa? ¿Y por qué no podía dejarla en paz? Decidió que necesitaba respuestas. Así que fue a la dirección que Oliver le había dado en la aplicación de citas. Pero cuando llegó, la casa estaba vacía. No había muebles, ni señales de que alguien hubiera vivido allí. Regina sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. ¿Qué estaba pasando? ¿Era Oliver real? ¿O era solo una ilusión de su mente? Decidió que necesitaba ayuda. Así que fue a un terapeuta. Pero cuando le contó su historia, el terapeuta la miró con preocupación. «Regina, creo que estás bajo mucho estrés», dijo el terapeuta. «Tal vez deberías considerar tomar un descanso». Regina no estaba segura de qué hacer, pero esa noche, mientras intentaba dormir, escuchó frases como: «Nunca podrás escapar de mí». Regina cerró los ojos, esperando que todo fuera una pesadilla, pero cuando los abrió, vio a Oliver de pie al pie de su cama, sosteniendo el frasco y sonriendo con esa sonrisa fría que la había perseguido desde aquella noche en el restaurante. «Bebe», dijo Oliver, extendiendo el frasco hacia ella. «Es por tu bien». Con el tiempo estuvo en control con un médico psiquiatra y en clases de relajación y desapareciendo los recuerdos de esa horrible experiencia. Me llamo María José, y esta es la historia de la peor cita de mi vida. Una cita que comenzó como cualquier otra, pero que terminó en una pesadilla de la que todavía no puedo despertar. Todo comenzó en una aplicación de citas. Felipe tenía un perfil que llamó mi atención desde el principio. Sus fotos mostraban a un hombre atractivo, de sonrisa fácil, y ojos que parecían esconder mil historias. En su biografía, describía que era un empresario exitoso, amante de los viajes y la buena comida. Yo, que siempre he sido una persona curiosa, decidí darle una oportunidad. Después de unos días de charla, Felipe me propuso una cita en un restaurante de sushi en el centro de la ciudad. Acepté, emocionada por conocer a alguien que parecía tan interesante. La noche de la cita, llegué al restaurante puntual. Felipe ya estaba allí, esperándome en la entrada. Era aún más guapo en persona, con un traje que le quedaba perfecto y una actitud que irradiaba confianza. Me sentí aliviada. Parecía que la noche prometía ser agradable. «Hola, María José», dijo Felipe, estrechando mi mano con firmeza. «Es un placer conocerte en persona». «El placer es mío», respondí, sonriendo. El restaurante era elegante, con luces tenues y un ambiente sofisticado. Felipe había reservado una mesa en un rincón tranquilo, perfecto para una conversación íntima. Todo parecía perfecto, hasta que Felipe comenzó a hablar. La conversación comenzó de manera normal. Hablamos de nuestros trabajos, nuestros hobbies y nuestros gustos musicales. Felipe era encantador y educado, y yo me sentía cada vez más cómoda. Pero entonces, Felipe hizo una pausa, me miró fijamente y dijo algo que me dejó helada. «María José,
Tengo que hacerte una pregunta, dijo Felipe, con un tono de voz serio. Claro, dime, respondí, intrigada. ¿Con cuántos chicos más estás hablando?, preguntó, sin perder la compostura. La pregunta me tomó por sorpresa, no sabía cómo responder. Finalmente, decidí ser honesta. Con ninguno más, solo contigo. Felipe me miró con una expresión que no pude descifrar. Luego, sonrió, y dijo: Está bien, miénteme si quieres, estoy hablando con otras 7 chicas. Es una semana un poco lenta para mí porque normalmente estoy hablando con una Siguari. Me reí pensando que estaba bromeando, pero la risa se me congeló en los labios cuando vi la expresión en su rostro. No estaba bromeando. ¿En serio?, pregunté, tratando de mantener la calma. Sí, respondió Felipe, con una sonrisa que ahora me parecía más una mueca. Puedo tener a quien quiera, no necesito mentiras. Sentí que el ambiente en la mesa cambiaba drásticamente. Felipe ya no parecía el hombre encantador que había conocido en la aplicación. Ahora había algo en su mirada, algo oscuro y peligroso, que me hacía sentir incómoda. Felipe, creo que esto no va a funcionar, dije, tratando de ser amable. Pero antes de que pudiera decir algo más, Felipe se puso de pie y golpeó la mesa con tanta fuerza que los platos y los vasos saltaron. No me mientas, gritó, atrayendo la atención de todos en el restaurante. Puedo tener a quien quiera, no necesito tus mentiras. Me levanté de la mesa, sintiendo que el pánico se apoderaba de mí. Felipe, por favor, cálmate. Pero él no escuchó. En lugar de eso, pateó la mesa con tanta fuerza que ésta se volcó, derramando sushi y sake por todo el suelo. Luego, me miró con una expresión de odio que nunca olvidaré. No vales nada, dijo, antes de darse la vuelta y salir del restaurante. Me quedé allí, temblando, mientras los demás comensales me miraban con una mezcla de curiosidad y compasión. No sabía qué hacer. Finalmente, un mesero se acercó y me preguntó si estaba bien. Asentí, pero no podía hablar. Tomé mi bolso y salí del restaurante, sintiendo que el aire fresco de la noche era un alivio, después de la tensión de la cena. Caminé rápidamente hacia mi auto, con la mente dando vueltas. ¿Qué acababa de pasar? ¿Era Felipe un lunático, o simplemente alguien con problemas de ira? Decidí que no quería saberlo, solo quería irme a casa y olvidar todo lo que había sucedido, pero no fue tan fácil. Esa noche, mientras intentaba dormir, comencé a tener pesadillas. Soñé que Felipe me perseguía por un pasillo oscuro, gritándome que no valía nada. Desperté sudando, con el corazón acelerado. Los días siguientes, traté de seguir con mi vida normal, pero algo había cambiado. Comencé a notar cosas extrañas. A veces, sentía que alguien me observaba, incluso cuando estaba sola en mi casa. Otras veces, escuchaba pasos en el pasillo, pero cuando abría la puerta, no había nadie allí. Y luego estaban los mensajes. Un día, mientras revisaba mi teléfono, encontré un mensaje de un número desconocido. Decía: no vales nada. Lo borré de inmediato, pero los mensajes no pararon. Cada día, recibía uno nuevo, siempre con el mismo tono inquietante. Eres una mentirosa, nadie te quiere, pronto entenderás. Intenté bloquear el número, pero los mensajes seguían llegando. Finalmente, decidí ir a la policía, pero cuando les conté mi historia, me miraron con escepticismo. Señorita, ¿está segura de que no es solo una broma de mal gusto?, preguntó uno de los oficiales. No es una broma, respondí, frustrada. Este tipo está obsesionado conmigo. Necesito que hagan algo. La policía accedió a investigar, pero no encontraron rastros de Felipe. No había registros de que hubiera estado en el restaurante aquella noche, ni de que hubiera enviado los mensajes. Era como si Felipe hubiera desaparecido. No sabía qué hacer. Cada día que pasaba, la presencia de Felipe se hacía más fuerte. Los mensajes, las pesadillas, la sensación de que alguien me observaba.
todo se volvía más intenso, hasta que una noche, mientras estaba acostada en mi cama, escuché una voz que decía: no vales nada. Me di la vuelta, esperando ver a Felipe allí, pero no había nadie. Sin embargo, en la mesita de noche, encontré algo que me dejó paralizada, una foto mía, rasgada en pedazos, con una nota que decía: nadie te quiere. Sentí que el pánico se apoderaba de mí. ¿Cómo había entrado Felipe en mi casa? ¿Y por qué no podía dejarme en paz? Decidí que necesitaba respuestas, así que fui a la dirección que Felipe me había dado en la aplicación de citas. Pero cuando llegué, la casa estaba vacía, no había muebles, ni señales de que alguien hubiera vivido allí. Sentí que el mundo se desmoronaba a mi alrededor. ¿Qué estaba pasando? ¿Era Felipe real? ¿O era solo una ilusión de mi mente? Decidí que necesitaba ayuda, así que hablé con el cura de mi ciudad. Cuando le conté mi historia, me observó sorprendido y no me dijo gran cosa. Con el tiempo todo pasó y quedó en un mal momento que me traumó por semanas. Me llamo Mariana, y esta es la historia de una cita que comenzó como un sueño y terminó como una pesadilla. Una cita que me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre las personas y sus secretos. Lo conocí en el trabajo. Se llamaba Daniel, y desde el primer momento, hubo algo en él que me atrajo. Era alto, de ojos verdes, y una sonrisa que iluminaba la habitación. Trabajábamos en departamentos diferentes, pero nuestras rutas se cruzaban con frecuencia en la cafetería. Un día, finalmente se acercó a mí, y comenzamos a hablar. Descubrimos que teníamos muchos intereses en común. Ambos amábamos el cine, la música indie y los libros de terror. Después de unas semanas de conversaciones casuales, me invitó a salir. Acepté sin dudarlo. La primera cita fue en un pequeño café cerca del trabajo. La segunda, en un restaurante italiano que él conocía. Ambas fueron agradables, llenas de risas y conversaciones fluidas. Daniel era encantador, atento, y parecía genuinamente interesado en mí. Cuando me invitó a un picnic en el parque para nuestra tercera cita, no lo pensé dos veces. Todo parecía indicar que estábamos construyendo algo especial. El día del picnic, el clima era perfecto, el sol brillaba, pero no hacía demasiado calor. Daniel había preparado una canasta con sándwiches, frutas y una botella de vino. Nos sentamos en una manta bajo un árbol y pasamos horas hablando de todo y de nada. La conexión entre nosotros era palpable y yo me sentía feliz, emocionada incluso. Después del picnic, Daniel me invitó a su apartamento para ver una película. Acepté, pensando que sería una forma relajada de terminar la tarde. Su apartamento estaba cerca del parque, en un edificio antiguo pero bien mantenido. Cuando entramos, me sorprendió lo ordenado y limpio que estaba todo. Los muebles eran modernos, las cortinas estaban impecables, y había un aroma agradable en el aire. Daniel me mostró el sofá y me dijo que eligiera una película, mientras él preparaba algo de beber. Yo, por mi parte, decidí ir al baño para refrescarme antes de que comenzara la película. Fue entonces cuando todo cambió. El baño era todo lo contrario al resto del apartamento. Desde el momento en que abrí la puerta, un olor nauseabundo me golpeó. Era una mezcla de moho, orina y algo más, algo que no podía identificar, pero que me hizo arrugar la nariz al instante. El inodoro estaba cubierto de una capa negra de moho, como si no hubiera sido limpiado en meses. La ducha no tenía cortina, y las baldosas del piso estaban manchadas con vetas negras que parecían crecer desde las grietas. Pero lo que más me impactó fue lo que vi en el piso: manchas de sangre seca, como si alguien hubiera tenido un accidente y nunca lo hubiera limpiado. Me acerqué al lavabo, esperando encontrar algo que me ayudara a entender lo que estaba viendo, pero fue peor. El lavabo estaba lleno de restos de afeitado y pelos diminutos, como si alguien se hubiera afeitado allí y nunca hubiera limpiado después. No había jabón, ni toallas limpias, ni siquiera papel higiénico. El espejo estaba empañado y sucio, y sentí que el aire en esa habitación era pesado, como si estuviera cargado de algo maligno. Literalmente me atraganté.
El asco y el miedo se apoderaron de mí. ¿Cómo podía alguien vivir así? ¿Cómo podía Daniel tener el resto del apartamento impecable y dejar que el baño fuera eso? Me lavé las manos lo más rápido que pude, usando solo agua, y salí de allí sintiendo que necesitaba aire fresco. Daniel estaba en la sala, preparando palomitas de maíz. Me miró y sonrió. ¿Todo bien?, preguntó como si nada estuviera mal. Sí, mentí, tratando de mantener la calma. Es solo que creo que me duele un poco el estómago. Tal vez fue algo que comí en el picnic. Daniel frunció el ceño, pero no dijo nada. ¿Quieres que te lleve a casa? Sí, por favor, respondí, sintiendo que no podía estar en ese lugar ni un minuto más. El viaje de regreso a mi casa fue incómodo. Daniel intentó hacer conversación, pero yo apenas podía concentrarme. Mi mente estaba llena de imágenes del baño, de las manchas de sangre, del moho, del olor. Cuando finalmente llegamos a mi casa, me despedí rápidamente y entré, sintiendo que necesitaba una ducha caliente para quitarme la sensación de suciedad que me invadía. No hubo una cuarta cita. Al día siguiente, le envié un mensaje a Daniel diciendo que no creía que fuéramos compatibles. Él no respondió, y yo no insistí, pero no podía sacar de mi mente lo que había visto en su baño. ¿Cómo podía alguien vivir así? ¿Y qué significaban esas manchas de sangre? Las semanas pasaron, y traté de olvidar lo sucedido, pero algo en mí no podía dejar de pensar en Daniel y en su baño. Comencé a notar cosas extrañas. A veces, sentía que alguien me observaba cuando estaba en mi casa. Otras veces, escuchaba pasos en el pasillo, pero cuando abría la puerta, no había nadie allí. Y luego estaban los sueños. Soñaba con el baño de Daniel, pero en mis sueños, las manchas de sangre eran frescas, como si alguien acabara de herirse. Soñaba que abría la puerta del baño, y encontraba a Daniel allí, sonriéndome con esa sonrisa que antes me parecía encantadora, pero que ahora me daba escalofríos. En mis sueños, él me decía, no deberías haber entrado. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché un golpe en la puerta de mi habitación. Me levanté, temblando, y abrí la puerta. No había nadie allí, pero en el suelo había una mancha de sangre, fresca y brillante, que se extendía desde el umbral de la puerta hasta el pasillo. Sentí que el pánico se apoderaba de mí. ¿Qué estaba pasando? ¿Era real, o era solo mi imaginación? Pero solo fueron pesadillas, y ya, más nada pasó, solo un rato amargo. Decidí que necesitaba respuestas. Al día siguiente, fui al edificio de Daniel, pero cuando llegué, el conserje me dijo que no había nadie con ese nombre viviendo allí. Le describí a Daniel, le dije cómo era su apartamento, pero el conserje negó que alguien así hubiera vivido en el edificio. Señorita, ese apartamento ha estado vacío durante meses, dijo el conserje, mirándome con preocupación. Nadie ha vivido allí desde que el último inquilino, bueno, desde que tuvo ese accidente. ¿Qué accidente?, pregunté, sintiendo que el miedo se apoderaba de mí, y empecé a llorar. El conserje bajó la voz, y le dijo la verdad. El último inquilino se afeitó en el baño, y se cortó. Lo llevaron al hospital, pero ya ese hombre se fue de acá. Él me dijo que inventara que nunca había vivido acá para que usted específicamente pensara que estaba loca. No sé qué pasó entre ustedes dos, pero él ya no vive así. Váyase tranquila, le estoy diciendo la verdad.